los datos del ejercicio que vamos a realizar, que están en el archivo de Excel que les mandé. Acá les comparto. La idea es hacer 2 ejercicios. Voy a apagar la cámara para que la señal no se dañe mucho más. Bien, vamos a retomar estos datos. El de las transacciones de tarjeta de crédito. Nosotros empezamos la clase pasada con los que vimos en clase, pero vamos a tomar estos datos. Dice, la siguiente tabla muestra el número de transacciones diarias realizadas por la tarjeta de crédito de un familiar y que sirvió para el control del banco. Lo que yo les dije. Básicamente las transacciones que uno realiza en la tarjeta son muy pocas. No llega de pronto ni siquiera a una tarjeta diaria. En este caso sí. Digamos que en este caso el promedio va a estar alrededor de 1. Entonces el banco, si sabe que uno hace una transacción de una tarjeta diaria y de un momento a otro la tarjeta tiene 9 transacciones en cuestión de minutos, el banco bloquea la tarjeta por precaución y lo llama a uno. ¿Usted está haciendo estas transacciones? No. Entonces el banco sabe que clonaron la tarjeta. Lastimosamente en esta pandemia también, como la gente hizo muchas transacciones virtuales, salieron también muchos delitos de estos, ¿sí? Afortunadamente, pues, esto le sucedió a la tarjeta de mi hija y le reconocieron todos esos pagos que hicieron clonados. Afortunadamente, el banco supo identificar a tiempo y supo reconocer que no fueron compras hechas por mi hija. Obviamente también ellos se pueden fiar en los sitios. Si usted está comprando cosas afuera, cuando lo habitual no es que usted compre sino acá, ya también les llama la atención. ¿Usted por qué está utilizando compras afuera? Si sus hábitos de consumo son compras en comercios locales. Ejemplo, que usted compra en la tienda, en un supermercado, compra algo de comida, en un restaurante, una pizza, ¿sí? Y usted de la noche a la mañana sale con 2 o 3 transacciones afuera. Entonces, mire que eso lo sabe identificar el banco con la información que maneja de los clientes. Pura estadística, para que sepan. Puro manejo estadístico. Bien, volviendo al tema, entonces tenemos que 120 días no se hicieron ninguna transacción con la tarjeta. 348 días se realizó una transacción. Hubo 31 días donde se hicieron 2 transacciones. Y un día en especial se hizo 3 transacciones con la tarjeta. En total, hubo 500 días. Este estudio está basado en 500 días. 500 días uno puede decir es mucho. De pronto para el banco no es tanto. Es menos de 2 años. Y si usted ya tiene una historia del banco con, ejemplo, más de 15 años, 500 días realmente es un poco historia, es realmente lo último. Entonces eso depende también de la antigüedad de la tarjeta. 500 días puede ser mucho para una tarjeta nueva, 500 días puede ser muy poquito para una tarjeta que lleva 15, 20 años con el banco. Bien, vamos entonces a acordarnos en qué archivo vamos a trabajar. Un archivo que lo mandamos la semana pasada y que se llama, el archivo, su nombre es medidas estadísticas para datos agrupados de variables discretas. El archivo está construido hasta 10 valores diferentes. Y muy importante, acostumbrémonos que solamente se ingresan números en las celdas de color gris. No vayan a tocar lo otro, son fórmulas. Entonces, ¿qué dijimos en la clase pasada?
¿Cuál es la observación mínima? En este caso, la transacción mínima es 0 transacciones diarias. Y la máxima fueron 3. Automáticamente, con solo ingresar esos datos, ya tenemos el recorrido. ¿Cómo estaríamos interpretando acá el recorrido? Diríamos que 3 transacciones es la diferencia entre el día que más, transacciones realizó y los días que menos transacciones realizó. Bien. Recuerden una cosa muy importante en el recorrido. Siempre tenemos que anteponer el mayor y después el menor. 3 transacciones es la diferencia entre el día que más transacciones realizó y los días que menos transacciones realizó. Borremos los datos porque, bien, podemos borrar todos estos datos de acá y vamos a ingresar realmente los valores de este ejercicio. Dijimos que 120 días realizó 0 transacciones. 348 días realizó una transacción con la tarjeta. 31 días realizó 2 transacciones y solamente un día realizó 3 transacciones. Bien, ¿qué dijimos la semana pasada? Automáticamente, cuando usted o nosotros ingresamos los valores, veamos qué variables o qué medidas obtenemos. Vamos a llevar esta información a Paint para interpretarlo ahí. Pero lo importante es ver que ya nos calculó el problema. ¿Sí? Entonces, vamos a llevarlo la información al tablero para que interpretemos. Bien, lo primero que vemos es que ya está la distribución de frecuencias. Eso es lo primero que nos damos cuenta. Distribución de frecuencias. Ya está calculado. Ya podemos decir que ¿qué es F sub 2? Vamos a interpretarlo. F sub 2 son 348. Estamos hablando de esto. La frecuencia absoluta. 348, ¿qué? Días. Se transaron solo una negociación. Con la tarjeta. Bien, repasemos interpretaciones. ¿Cuál sería, qué significaría F sub 2 acá? 468, ¿qué? Días. Entonces decimos que tenemos 468 días. Tenemos 468 días. Recuerden que es acumulada, donde se realizaron entre, ¿cuál es el menor? 0 transacciones, entre 0 y una transacción con la tarjeta. Muy bien. Sigamos.
interpretemos la frecuencia relativa. F sub 2n. Estamos hablando de 69.60%. 69.60%. Entonces, ¿qué diríamos así? El 69.60% de los días, recuerden que la frecuencia absoluta son días, el 69.60% de los días se realiza una transacción con la tarjeta. Muy bien, y terminemos con la acumulada. Estaríamos diciendo el 93.60%. Estaríamos diciendo que el 93.60% de los días se realiza entre entre 0 y una transacción con la tarjeta. Bien, entonces lo importante es que darnos cuenta que automáticamente, con solo ingresar los valores, el programita o el archivo de Excel que tenemos nos entrega la distribución de frecuencias. O sea, nos facilita la vida por este lado. Veamos el segundo resultado, que es importante. Segundo resultado, pues obviamente tenemos resultados acá, nos dan el tamaño de la muestra. $500 días. Esta suma, en este caso, ¿qué sería? Sería el número de transacciones realizadas en total. Número de transacciones total realizadas. Miren que son apenas 413 transacciones. Y llevamos 500 días. Es por eso que ya como tercero tenemos un dato importante. Tenemos la media muestral. O sea que ya automáticamente ya el programa nos da el tamaño de la muestra, nos da la suma de las observaciones y nos da el promedio o la media. Estas son 0.83 transacciones por día. O sea que miren que el banco sabe que el cliente maneja muy poca la tarjeta diaria. No llega ni a 1. Para que de la noche a la mañana, en cuestión de minutos, se hagan 9 transacciones. Eso ahí mismo disparó las alarmas del banco. Y por eso inclusive bloqueó la tarjeta, por precaución. Puro manejo de estadística, muchachos. Muy importante en el tema de seguridad bancaria. Que no salga, que usted no haga, que la tarjeta, inclusive la tarjeta débito, tampoco haga transacciones inusuales. Eso ahí mismo le llama la atención al banco. Entonces aquí estaríamos diciendo la interpretación, muchachos. Estaríamos diciendo que el número promedio
Recuerden que la palabra promedio es la clave en la media. Esto siempre tiene que aparecer. El número promedio de transacciones. Que se realiza con la tarjeta. Es de 0.83 transacciones por día. Muy bien. Ya el problema también nos calcula cuarto. Nos calcula la varianza muestral, que en este caso es 0.28. Nos calcula la desviación, que sería 0.529 transacciones. Recuerde que la desviación sí tiene unidades, la varianza no. Y otro dato muy importante. Ya tenemos el coeficiente de variación. Coeficiente de variación es del 64.09%. Entonces la pregunta es, ¿los datos, las transacciones son homogéneas o heterogéneas? Chicos, ¿las transacciones son homogéneas o heterogéneas? ¿Quién me sabe dar la respuesta? ¿Homogéneas o heterogéneas, chicos? Empecemos. Dayana, ¿homogéneas o heterogéneas? Yo le digo, profe. Cuénteme, ¿con quién hablo? Joaquín Yepes. Joaquín, dale pues, Joaquín. Son heterogéneas. ¿Por qué son heterogéneas? Superan el 40%. Muy bien, Joaquín. Entonces es muy importante acordarnos de eso, muchachos. ¿Y por qué es importante saber si son homogéneas o heterogéneas? ¿Por qué es tan importante? Recuerden que nosotros hemos definido que por debajo del 40% del coeficiente de variación son homogéneas. Y por encima son heterogéneas. ¿Por qué es importante este coeficiente de variación? Porque también nos indica cuál es la mejor medida que debemos trabajar. Si son homogéneas, nos quedamos con la media, muchachos. Si son heterogéneas, nos quedamos con la mediana. Mediana. Entonces acá, en este problema, es mejor trabajar el dato de la mediana. ¿Sí? Muy bien. Segundo pantallazo nos muestra automáticamente qué obtenemos. Obtenemos el tamaño de la muestra o el número de observaciones. Eso va a ser importante para el cálculo de la mediana. Ojo. Nos da la suma de observaciones. En este caso sería el número total de transacciones realizadas en esos 500 días. Nos da la media muestral, que es 0.83. Nos dan la varianza y la desviación. Ya sabemos que eso no tiene interpretación, pero combinada la media con la desviación tenemos una medida muy poderosa, que es el coeficiente de variación, que nos dice que las transacciones son heterogéneas.
son heterogéneas. Y que cuando es heterogénea nos quedamos con la mediana. Sigamos entonces, ¿qué nos sigue mostrando automáticamente? ¿Qué resultados automáticamente nos da el archivo? Entonces veamos qué nos trae automáticamente el archivo. Automáticamente el archivo bajamos y nos trae las medidas de forma, que son la curtosis y la simetría. Entonces, automáticamente esto nos lo calcula con solo ingresar los valores. Entonces, vamos a compartir y vamos a interpretar. Entonces, automáticamente nos trae el coeficiente de asimetría. Que en este caso nos da menos 0.0722. Muy bien. ¿Quién me interpreta? Jaime Andrés. Ese coeficiente de simetría, ¿qué le dice a usted? Jaime Andrés. Aló, profe, ¿me escucha? Sí. Ese coeficiente, ¿qué te dice? El coeficiente de simetría dice que los datos son platicúrticos. No, los platicúrticos son con la curtosis. Esta es asimetría, Jaime. Ah, bueno, profe, pero que están agrupados a la izquierda o a la derecha. Muy bien. Dígame. Si Como es estamos negativo, allí, están agrupados a la izquierda. están agrupados a la izquierda. Muy bien. Don Jaime Andrés, acuerde que hemos dicho que si trabajamos con un solo decir, ¿qué vemos? ¿Qué número vemos ahí? Sí, la tendencia es a cero. Y entonces, si son cero, ¿qué Son similares a cero. podemos decir? Que son simétricos. Que son simétricos. Entonces, bien, entonces acuérdense en eso, ese dato importante, muchachos. Afortunadamente este ejercicio nos lo mostró, porque a veces cuando uno está haciendo ejercicios ya con datos, ya es muy difícil encontrar simétricos. Entonces miren que aquí podemos decir que el coeficiente, recuerden que no buscamos siempre el cero, porque el cero es muy difícil. El coeficiente es similar a cero. ¿Sí? O sea que los datos o las transacciones, en este caso los datos, son simétricos. Podemos deducir eso. Los datos son simétricos. Muy bien. Ese es el coeficiente de asimetría. Automáticamente también tenemos el de kurtosis, que en este caso nos da 0.4981. Listo. Catherine, ¿qué me puedes decir de la kurtosis? Catherine, ¿qué me puedes decir de la kurtosis? Si no está Catherine, entonces la compañera al lado, María Paula, ¿qué podemos decir de la kurtosis?
Chicos, ¿qué podemos decir de la kurtosis? ¿Quién se anima entonces a interpretarlo? Profe, que los datos son Sí, platicúrticos. los datos son platicúrticos. Para que los datos sean platicúrticos, el coeficiente de kurtosis, ¿cómo nos tiene que dar? Profe, ¿no serían mesocórticos? Que es similar a cero. No, este no es similar a cero porque mírate que no, si quitamos y trabajamos con un decimal, no te está dando cero. ¿Sí? Entonces no es similar a cero. Descartemos similar a cero en este caso porque no lo está dando, ¿sí o no? Entonces, ¿quién me dice? Si son platicúrticos. ¿Alguien está de acuerdo que sí son platicúrticos? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Qué tiene que dar para que sean platicúrticos? Baja concentración de valores alrededor de la medida central. No, pero el coeficiente para que sea platicúrtico, ¿perdón? Si hubiera sido de pronto 0,04, pues ahí sí hubieran sido mesocúrticos, pero como es mayor a 0, entonces, o sea, 0,4, entonces ya ahí pasan a ser platicúrticos. Muy bien. ¿Alguien está de acuerdo? ¿O alguien no está de acuerdo? Hoy, chicos. Bien. Recuerden que platicúrticos, el coeficiente tiene que ser negativo. ¿El coeficiente es negativo? No. O sea que no son platicúrticos. ¿Es similar a cero? No. O sea que no son mesocúrticos. Entonces nos quedó ya la última opción. Recuerde que para que sean leptocúrticos, el coeficiente tiene que ser positivo. Y este coeficiente es positivo. Entonces acá las transacciones son leptocúrticas. Entonces es la conclusión correcta. Las transacciones son leptocúrticas. Recuerden que leptocúrticas en cristiano quiere decir que hay una alta concentración de observaciones alrededor del valor central elegido. Que vamos a ver qué es la mediana y que más adelante vamos a ver qué es la mediana. El resultado es una transacción diaria. Miren, inclusive que cuando vimos la distribución de frecuencias, una transacción diaria representaba nada menos que el 69% de los días. La gran mayoría de los días se hace una transacción. Entonces, inclusive es del 69%. Miren que ahí nos está mostrando que una sola observación, o sea, una sola observación que es una transacción, acumula el 69% de las observaciones. O sea, que ahí se están viendo que era leptocúrtica. Desde la distribución de frecuencia, uno puede ver si es leptocúrtica o platicúrtica. Claro que eso, pues, eso ya es experiencia, pero simplemente lo importante acá es lo siguiente. Automáticamente el programa nos da el coeficiente de asimetría, que en este caso nos está diciendo que podemos asumir que son similares a 0.
y concluir que los datos son simétricos. Y el otro coeficiente que nos da es el de kurtosis, que en este caso, por ser positivo, no se nos olvide, positivos son leptocúrticos. Si es negativo, es platicúrtico. Y si es similar a 0, decimos que son mesocúrticos. ¿Pero qué significa en cristiano leptocúrticos? Que hay una alta concentración de observaciones alrededor del valor central elegido, que es la mediana. Muy bien, hemos terminado las medidas que automáticamente el programa nos calcula con solo ingresar los valores. Entonces ya vimos, repasemos el recorrido, la media, la varianza y desviación, el coeficiente de variación, nos da el coeficiente de asimetría y nos da el coeficiente de kurtosis. Ahora veamos los que tenemos que ayudarle o trabajar un poquito para encontrar, que son mediana, moda y cuartiles. Veamos entonces que esos sí requieren un poco de trabajo. Vamos a mirar entonces cómo calculamos la mediana y la moda. Eso sí requieren que nosotros trabajemos un poco. Vamos a subir la mediana. Bien, entonces voy a recordarles unas cosas importantes en el cálculo de la mediana manual, porque va a ser importante entonces tenerlo presente acá. Para el cálculo de la mediana, bien, les voy a entonces indicar cositas que va a ser muy importante. Para el cálculo de la mediana, recordemos, o vamos a recordar, no, vamos a definir qué pasos son los que tienen que tener. Primero, las observaciones deben estar ordenadas de menor a mayor. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que fijarnos. Acá sí, claro, miren que nosotros pusimos 0 transacciones. Está primero el 0, después el 1, después el 2 y después el 3. Y los acompañamos con sus frecuencias absolutas. Las observaciones están ordenadas de menor a mayor. En este caso, sí. Muy bien. Segundo, muy importante. Acá, cuando estamos haciendo manual, nos tenemos que preguntar el número de observaciones. El número de observaciones. Recuerden que el número de observaciones es n. Hay que preguntarse, ¿es impar o es par? ¿Por qué es importante esto? Entonces, la pregunta es, ¿el número de observaciones es impar o par? ¿Por qué? Porque el impar, la mediana, es igual a la observación de la mitad. O sea, del puesto de la mitad, para que nos quede claro. En el caso impar, simplemente la mediana va a ser igual a la observación de la mitad. ¿Qué pasa cuando es par? Y es lo que tenemos que tener presente. La mediana
va a ser igual a un promedio. Resulta que cuando son par, hay dos observaciones en la mitad. Entonces, digamos que la mediana es el promedio, digamos que es el promedio, vamos a escribirlo en palabras más bien. Entonces, nos debe quedar claro que la mediana es el promedio, de las dos observaciones de la mitad. Muy bien, esto es importante tenerlo presente para el cálculo correcto de la mediana en el archivo. Entonces repasemos lo que hemos mencionado. Para el cálculo de la mediana, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ojo, tener en cuenta lo siguiente. Las observaciones deben estar ordenadas de menor a mayor. En este caso las tenemos ordenadas. Las transacciones. Empezamos con el 0, 1, 2 y 3. Están ordenadas. Ok, ese paso está listo. Lo segundo que tenemos que tener presente es el número de observaciones, que es n, el tamaño de la muestra. No se les olvide. ¿Es impar o es par? ¿Por qué es tan importante en este caso saber si es par o impar? Porque si es impar, la mediana es igual a la observación de la mitad. Y si es par, la mediana va a ser el promedio de las dos observaciones de la mitad. Entonces veamos en este ejercicio. Ya sabemos que las observaciones están ordenadas. La pregunta que tenemos que hacernos y responder correctamente es: ¿las observaciones son pares o impares, muchachos? ¿Pares o impares? ¿Quién me dice? Mauricio. ¿Pares o impares? Esteban, ¿pares o impares? ¿Quién me dice? Chicos, observaciones pares o impares. Bien, están como callados, están como pensando. Una pregunta muy fácil, ya les voy a decir. Es fácil, muchachos. ¿Cuántas observaciones tenemos? Está muy claro. Recuerden que el número de observaciones, es n, y acá son 500 días, chicos. O sea que n acá es par. En 500 datos, muchachos, como nos lo va a decir el problema, los puestos de la mitad están ocupados por la observación 250
y por la observación 251. Vamos a tener que determinar qué valor toma la observación 250 y la observación 251. Para esto, ojo, vamos a ubicar estas observaciones con la ayuda de la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada va a ser clave. Entonces, repasemos básicamente. Acá el número de observaciones son 500 días. Es par. Y ya dijimos que la mediana, cuando es caso es par, es el promedio de las dos observaciones de la mitad. Entonces, ustedes miran, profe, ¿dónde salió el 250? Muy sencillo. Dividan 500 sobre 2. 250. Este es un puesto de la mitad. Y el otro puesto de la mitad es el que sigue, 251. ¿Cómo vamos a ubicar la observación 250 y 251? Ya dijimos que con la ayuda de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, por eso es muy importante tener la frecuencia absoluta acumulada cuando tenemos los datos agrupados. Volvamos al archivo, que esto tampoco pues es cálculo de las NASA, pues muchachos. Muy bien. Mire que acá inclusive el programa les dice cuál es la observación de la mitad, la 250. ¿Y cuál es la observación de la mitad más 1? 251. Se lo calcula el programa. Ahora, como les dije, tenemos que ubicar cuál es la observación 250, qué valor toma. Muy bien, dijimos que la clave está acá. En la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuántos días llevamos acumuladas en la primera frecuencia absoluta? Miren que llevamos 120. ¿Llegamos al puesto 250 y 251 ahí? No. Pero miren el otro dato importante. 468 ya llevamos acumulado hasta una transacción. Quiere decir que una transacción tiene el puesto 121 hasta el puesto 468. Entonces, se los voy a compartir. Vamos a mirar el cálculo que vamos a hacer en el computador, pero se lo voy a hacer primero aquí en el tablero. Entonces, está claro. Está claro. Está claro que 0 transacciones está hasta el puesto 120. Una transacción empieza desde la 121 hasta la 468. Una. Luego está que el puesto 250 cae acá. Y el puesto 251 también está acá. Corresponde a una transacción. Entonces simplemente vamos y le decimos eso al computador. Eso se hace difícil la primera vez, pero cuando hagamos el segundo ejercicio la cosa no va a ser tan misteriosa. Entonces aquí simplemente le escribimos. ¿Qué valor tiene la variable en la observación de la mitad? 1. ¿Qué valor tiene la variable de observación en la mitad más 1? 1. Entonces, está claro que
el valor de la mediana, cuando es par, hay que entrar estos datos. Estos dos datos hay que meterlos. Cuando es impar, con uno es suficiente. Pero cuando es par, se meten los dos. Ya sabemos que la mediana nos da 1. Ahorita lo interpretamos. Veamos la otra que es más fácil, la moda. La moda se fija en la frecuencia absoluta mayor. ¿Cuál es la frecuencia absoluta mayor en este caso? 348. ¿A qué valor corresponde? A 1. Entonces, muchachos, acá le tenemos que decir al computador que la moda es 1. Recuerden que siempre en las celdas de color gris son valores que hay que ingresar. Entonces, acá en resumen, tenemos que la mediana nos dio 1. La moda también nos dio 1. Entonces, vamos a interpretarlo. Vamos a llevar estos datos y los vamos a interpretar. Vamos a llevarlos al tablero. Entonces ya tenemos calculado la mediana y la moda. Muy bien. Entonces vamos a interpretar la mediana. Ya sabemos que la mediana nos dio 1. Y recuerden que la mediana es la medida escogida, elegida. Una transacción. ¿Cómo la interpretamos? Entonces decimos así. El 50% de los días se realiza una transacción o menos. Y el otro 50% de los días se realiza una transacción o más. El 50% de los días se realiza una transacción o menos. Y el otro 50% de los días se realiza una transacción o más. Hablemos de la moda. En datos agrupados, primero que todo, quiero decirles que siempre existe moda. Entonces, para que sepan, en datos agrupados, siempre existe la moda. Vimos que en datos agrupados nos concentramos en la mayor frecuencia absoluta. Y la mayor frecuencia absoluta corresponde a una transacción. Una transacción. ¿Cómo interpretamos la moda? Recuerden que para la moda se puede decir, es el valor que más se repite, es el valor más común, es el valor más frecuente. Entonces podemos decir que la transacción más común o la transacción o el número de transacciones, sí, la transacción más común es una al día. Entonces, el número de transacciones más comunes es 1 al día, o el número de transacciones más frecuente sería 1 al día. Listo, ya tenemos calculada la mediana y la moda. Ahora vamos a ver los cuartiles. Los cuartiles. Veamos cómo se calculan los cuartiles y qué es lo que tenemos que ubicar.
En los cuartiles, que están más abajo, simplemente tenemos que ubicar dónde cae la observación del primer cuartil. ¿Qué puesto ocupa la observación del primer cuartil? Ahí nos está diciendo que la observación del primer cuartil es el puesto 125. Cuando estemos buscando puestos como la mediana y como los cuartiles, nos vamos a fijar en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde está la observación 125? Entonces, recuerden, si vamos a buscar puestos, tenemos que concentrarnos en la frecuencia absoluta acumulada. Es claro, muchachos, que el puesto 125 está en el primer valor. Recuerde que 0 transacciones solamente se hicieron 120 días. Ya el puesto 125 no cae ahí. Entonces miren que en el puesto 125 caería en el segundo valor. Caería acá. ¿Qué corresponde a un valor de 1? Entonces, miremos acá. El primer cuartil sería, ya lo tiene calculado, 1. Miremos el otro dato importante para que veamos este ejercicio tan singular. Y vamos a ver la singularidad. ¿Dónde está el puesto 375, chicos? Esto ya automáticamente lo calcula el computador. El puesto 375. ¿Alguien me puede decir el puesto 375 a qué valor corresponde? Catalina, ¿a qué valor corresponde el puesto 375? Al segundo valor, profe. Al segundo valor, que es, miren, en 1 está desde el puesto 121 hasta el puesto 468. Entonces, curiosamente, y esto es para que vean pues que se puede dar este caso, el cuartil 1 y el cuartil 3 son iguales. Aquí en este caso le puede dar, esto es un caso muy particular. El cuartil 1 es igual a la mediana. La mediana es igual al cuartil 3. ¿Qué recorrido entre el cuartil tenemos? Cero. El largo del bigote. Vamos a ver qué es 0. ¿Y cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? Curiosamente es 1 y 1. Esto es un ejemplo muy particular. Entonces ya tenemos calculado los cuartiles para que vea que se pueden dar estos casos particulares. Vamos a llevar estos datos al tablero para construir el diagrama de caja y bigote y darnos cuenta que sí hay observaciones extremas. Curiosamente aquí hay bastantes observaciones extremas. Vamos a mirar y vamos a interpretar. Ya hemos calculado que el cuartil 1 es una transacción. Entonces estaríamos diciendo, interpretando así, el 25% de los días se realizan una transacción o menos. Y recuerden que en el primer cuartil
el siguiente porcentaje es el 75%. Y el otro 75% de los días se realizan una transacción, una transacción o más. Aquí sí se realiza, digamos. Muy bien, esa es la interpretación del primer cuartil. Curiosamente, el cuartil 3 también nos da 1. Entonces, estaríamos diciendo que el 75% de los días se realizan una transacción o menos. Y el otro 25%, recuerde que acá en el cuartil 3 es así, 75-25, y el otro 25% de los días se realizan una transacción o más. ¿Qué tenemos en este problema? Pues resulta que el diagrama de caja y bigote, ni hay caja, ni hay bigote. Para que vea cómo es la cosa. Miremos lo que sí. Con los datos que tenemos, si nos dice dibuja el diagrama de caja y bigote, ¿qué vamos a encontrar? Diagrama de caja y bigote. Recuerden que siempre hemos dicho, la caja, coja el cuartil 1 y el cuartil 3 y dibuje el límite inferior y el límite superior. Así lo hemos hecho el diagrama de caja y bigote. Pero mire que en este problema muy particular, ¿cuál es el cuartil 1? 1. El cuartil 1. ¿Cuál es el cuartil 3? 1. El recorrido intercuartil, la diferencia es 0. 0 por 1.5 da 0. Lo largo del bigote es 0. El límite inferior de las observaciones extremas es 1. Está acá. Y el límite superior sería 1. O sea que no tenemos ni caja ni bigotes. Pero sí podemos preguntarnos. ¿Hay observaciones extremas? ¿Hay observaciones extremas? La respuesta es sí, claro. ¿Hay observaciones extremas? Sí. Los 120 días que no se hicieron transacciones sería una observación extrema. O sea que hay observaciones extremas por debajo. 120 días. Aclaramos también. Los 31 días que se hicieron 2 transacciones
son observaciones extremas. Y más extrema es el día, porque este simplemente fue un día que se hicieron 3 transacciones. Entonces, según los resultados, ¿hay observaciones extremas? Sí. Y hay observaciones extremas bajas. Entonces, aquí podemos dar un ejemplo de observaciones extremas bajas, que son los 120 días. Y hay observaciones extremas altas. Es un problema muy particular, que son estos 32 días. Entonces, si me preguntan cuántos sumaron, la suma, 152 días de observaciones extremas. ¿Sí? Bien. Con eso entonces terminamos este ejercicio. Vamos a hacer otro que obviamente no nos va a gastar tanto tiempo porque no vamos a explicar cómo se calcula la mediana. Pero veamos el ejercicio que queremos hacer, que merece, obviamente, por la cantidad de datos, ser agrupados. Y acá está. Voy a compartir este ejercicio. Este merece ser agrupado. Dice así: la siguiente tabla muestra una distribución de frecuencia para los accidentes automovilísticos de un estudio en California. Acá nos dice que los accidentes que se registraron va desde 0 hasta 9. Y acá están las frecuencias absolutas. Vamos entonces a hacer este ejercicio. Vamos a llevar los datos, los vamos a copiar para que no tengamos problema. Los vamos a copiar en el archivo de Excel. Vamos a copiarlo en el archivo de Excel. Pero no, acá no. Me volví otra vez a la misma parte. Es el archivo de Excel. Vamos acá. Copiemos los datos. Muy bien. Ya no los puse en blanco. ¿Qué podemos deducir acá? ¿Cuál es la observación mínima? 0 accidentes. Lo menos que pueden tener accidentes los conductores son 0 accidentes. ¿Cuál es el más alto? 9 accidentes, para que lo tengamos presente. 9 accidentes. Automáticamente nos calcula el recorrido. ¿Cómo interpretamos este recorrido? ¿Quién se anima a interpretar este recorrido? Valentina Esprilla, ¿cómo lo interpretaría? Valentina. Valentina está callada. Muy bien. Lady, ¿cómo me interpreta este resultado? También callada. Laura Melissa Zapata, ¿cómo interpretarías este resultado? Recorrido. Laura. Bien, ¿quién se anima pues? ¿Cómo interpretamos ese 9? Chicos. Profe, Señor. la diferencia entre el máximo número de accidentes y el mínimo número de accidentes es 9. Bien. Vamos a interpretarlo así.
Vamos a interpretarlo así. Nueve accidentes. Ojo, la diferencia son 9 accidentes. 9 accidentes es la diferencia. Estos son conductores. Entre los conductores con mayores accidentes y los conductores con menos accidentes. Entonces, 9 accidentes es la diferencia entre los conductores con accidente o digamos, los más accidentados. 9 accidentes es la diferencia entre los conductores más accidentados y los conductores con menos accidentes. Recuerden que estos son conductores. Como vimos, ahí tenemos las frecuencias absolutas acumuladas. Y miren un dato muy importante acá. El 64.74% de los conductores no han tenido accidentes. Miren que ahí hay una gran acumulación de observaciones. Si hay una gran acumulación de observaciones, no se extrañen que sea leptocúrtica, como vamos a ver, porque miren que ya nos lo están diciendo. Miren que la sola acumulación en una sola categoría, el 64% de los conductores no han tenido accidentes. Eso es una gran acumulación. Ya miren, simplemente uno desde la frecuencia relativa se puede dar cuenta si va a ser leptocúrtica o, en este caso, leptocúrtica. Muy bien, pero eso lo da la experiencia, pues, muchachos. Eso, pues, no es que lo vamos a coger así, pero tranquilos, eso tampoco la tienen que coger ustedes así. Muy bien, ¿qué dijimos? Dijimos que automáticamente, fuera el recorrido, ¿qué tenemos encontrados acá? Vamos a mirar. Vamos a mirar los resultados que mencionamos que nos dan automáticamente con solo ingresar los valores que tenemos. Dijimos que automáticamente ya tenemos las frecuencias relativas. No vamos a interpretar frecuencias relativas en este caso. ¿Qué nos interesa? Ya tenemos el tamaño de muestra. 54.164 conductores. Ojo, es un dato par, para que lo tengamos presente. Es un dato par. Bien, la suma. Este sería el total de accidentes. En este caso. Nos está dando un total de accidentes de 27.141. Entonces miren que son más conductores que accidentes. Obviamente eso se refleja en la media. Ya vimos el dato acá, que ya lo tomamos. Ya tenemos la media. Estos son accidentes por conductor. ¿Cómo lo interpretaríamos? Sebastián, ¿cómo interpretarías tú esa media? Sebastián. Sebastián está. No sé si Sebastián está. Muy bien. María José, ¿cómo interpretarías tú esa media?
Juan Esteban, Franco, ¿cómo interpretarías esa media? Bien. ¿Quién se anima, pues? ¿Cómo lo interpretamos? Ya se tienen que ir animando porque ya tienen el trabajo. Recuerda que entonces es muy importante que en la interpretación aparezca la palabra promedio. Entonces podríamos decir que el número promedio de accidentes por conductor es de 0.50. No llega a 1, afortunadamente. Eso quiere decir pues que la gran mayoría, afortunadamente, no ha tenido accidentes. Como en este caso lo podemos reflejar en la frecuencia relativa. Es que la frecuencia relativa nos está diciendo que la gran mayoría no han tenido accidentes. Muy bien. Ya vimos también que ya tenemos la varianza, la desviación, pero el dato más importante, el coeficiente de variación, muchachos. Tenemos un coeficiente de variación del 173.42%. ¿Qué nos dice ese coeficiente de variación? A ver, pues, Juan Pablo Tamayo, ¿qué te dice ese coeficiente de variación? Juan Pablo, ¿qué te dice ese coeficiente de variación? ¿Cómo es el número de accidentes? O Juan Diego, ¿qué te dice ese coeficiente de variación? Profe, Señor. ese sería heterogéneo. Bien. Obviamente está Sí, por encima del 40%. por encima del 40%. Entonces, acá nos está diciendo que el número de accidentes es bastante heterogéneo. Es que no es heterogéneo nomás, es bastante heterogéneo. Oh, si es bastante heterogéneo, ¿con qué medida nos quedamos? Isabela, ¿con qué medida nos quedamos? Isabela, si son bastante heterogéneos, ¿con qué medida nos quedamos? Ya hemos dicho que nos vamos a quedar ¿con quién? Con la mediana. Nos vamos a quedar con la mediana. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos calculado la media, el coeficiente de variación. ¿Qué dijimos también que ya estaba calculado automáticamente? Dijimos que ya estaba calculado automáticamente la simetría y la curtosis. Vamos a mirar cuánto nos da la simetría y la curtosis. Acá está la simetría y la curtosis. Llevemos esos resultados al tablero. Listo. Y váyase preparando Juan Pablo Patiño para que me diga de la simetría qué podemos decir. Juan Pablo Patiño. ¿Qué podemos decir de la simetría? A ver, yo termino de cargar el dato acá. ¿Qué podemos decir de la simetría, chicos? Juan Pablo, ¿qué puedes decir? O Laura Melisa Ortiz, también nos puede colaborar ahí.
o Juan Guillermo Bolaños, cualquiera uno de los tres. ¿Qué me pueden decir? Coeficiente de asimetría. Yo no sé si será así, pero no es asimétrico a la derecha, Sí, señor. ¿Por qué es asimétrico a la derecha? por lo que es positivo. Ah, sí, es que esa es la razón. Es que si uno sabe por qué es asimétrico a la derecha, tiene bien el concepto. ¿Quién me respondió? Joaquín Yepes. Joaquín. Entonces, Joaquín, si es asimétrico a la derecha. Recuerden que decimos que es asimétrico a la derecha si es positivo. Entonces, aquí podemos decir entonces que el número de accidentes son asimétricos a la derecha. Y es fuerte, no es cualquier bobadita. Estamos hablando de 2.10, estamos muy lejos ya de 0, muchachos. Luego es una fuerte asimetría a la derecha. Inclusive cuando uno ya tiene un coeficiente alto de asimetría a la derecha, es muy factible, es factible. Todavía hay que probarlo. Es factible que haya observaciones extremas altas. Es factible que haya observaciones extremas altas. Simplemente, en este caso se habla de factibilidad. Eso lo vamos a comprobar posteriormente. Y ahora, de kurtosis. ¿Qué podemos decir de kurtosis? María José, Andrés Felipe o Jason. Cualquiera de los tres. ¿Qué me pueden decir de la kurtosis? ¿Cuánto nos dio la kurtosis? 6.19. ¿Qué significa eso? Un coeficiente de kurtosis de 6.19. Leptocúrtico. Leptocúrtica. Es positiva. Entonces podemos decir que el número de accidentes es bastante leptocúrtica. No es cualquier bobadita. Estamos hablando de 6. Es leptocúrtica. Pero eso en cristiano, ¿qué quiere decir? Que hay una alta concentración de observaciones alrededor del valor central elegido. Que dijimos que para este caso va a ser la mediana. Que no la hemos encontrado todavía, pero ya sabemos que es la mediana. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los datos son heterogéneos. Muy bien. Ya tenemos lo que automáticamente, con solo ingresar los datos, nos da el programa. Veamos entonces ahora la mediana. Recuerden la mediana. ¿Están organizados los valores de menor a mayor? Sí. Lo otro importante, recuerde que N es 54.164. Es par. Ojo, o sea que hay que promediar los dos observaciones de la mitad. Hay que promediar. Pero veamos pues que el programa ya nos dice qué observación tenemos que ubicar. Eso pues el computador nos ayuda a esa parte. Eso no tiene ningún misterio. Ubiquemos el cálculo de la mediana. La observación de la mitad es el puesto 27.082 y el puesto de la mitad más 1 es el 27.083. Recuerde que siempre que vamos a buscar puestos, nos vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada.
en esta columna siempre vamos a ubicar los puestos en la frecuencia absoluta acumulada. ¿A qué observación corresponde el puesto 27.082? Si nos damos cuenta, en el primer valor va desde el puesto 1 hasta el puesto 35.068. O sea que el puesto 27.082 está ahí. ¿Y corresponde a cuántos accidentes? 0. Y el puesto 27.083 también cae ahí. Y el valor es 0. O sea que en este caso la mediana es 0 accidentes. Para que lo tengamos presente ahora en la interpretación. Ahora, la moda. La moda se fija en la frecuencia absoluta mayor, en la mayor frecuencia absoluta. La mayor frecuencia absoluta es 35.068. Perdón, acá, nos ubicamos acá. Frecuencia absoluta. ¿Cuál es la mayor? La de 35.068. ¿A qué valor de la variable corresponde? A 0. O sea que la moda también es 0. 0. Vamos entonces a interpretar la mediana y la moda. Vamos a copiar. Llevémoslo al tablero. Entonces, aquí hemos calculado que la mediana. La mediana es 0 accidentes. Entonces, veamos la interpretación de esta mediana. Que nos trae una enseñanza nueva. Vamos a ver cuál es la enseñanza nueva de esta mediana. Decimos así. El 50% de los accidentes, perdón, de los conductores, ¿cuál accidentes? Conductores, muchachos. La frecuencia absoluta son conductores. El 50% de los conductores ha tenido 0 accidentes. Cero accidentes. Bien, ojo, aquí no digo o menos. Eso sobra en esta interpretación. Yo no puedo tener menos de 0 accidentes, chicos. Entonces miren pues que a veces esa palabra o menos se puede a veces no tenerla presente en la interpretación. Entonces aquí está lo importante de esta interpretación. Este es el mensaje nuevo de este ejercicio. Decimos, el 50% de los conductores han tenido 0 accidentes. No digo o menos porque es que los conductores no tienen menos de 0 accidentes. Ojo cuando les aparezca 0 en la mediana. Uno no puede decir que menos de 0 si la variable solamente toma valores positivos. Como en este caso, no puede decir o menos. Lo que sí podemos decir, y el otro 50% de los conductores han tenido 0 accidentes o más.
Entonces esa es la interpretación de la mediana. El 50% de los conductores han tenido 0 accidentes. No digo menos porque obviamente ya sabemos que menos de 0 no existe. Y el otro 50% de los conductores han tenido 0 accidentes o más. Veamos la moda. Dijimos que la moda en datos agrupados siempre existe y la moda es 0 accidentes. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que lo más común es que los conductores no hayan tenido accidentes. O lo más frecuente es que los conductores no hayan tenido accidentes. O lo que más se repite es que los conductores no hayan tenido accidentes. Entonces podemos decir, lo más frecuente es que los conductores no hayan tenido accidentes. Entonces, es una noticia buena. Muy bien. Noticia buena que la mediana es 0 accidentes. Ya sabemos que más del 50% no han tenido accidentes. Y ya sabemos también, noticia buena, que la moda es 0 accidentes. ¿Verdad? Que lo más común, lo más frecuente es que los conductores no hayan tenido accidentes. Eso es una noticia buena. Bien, ahora miremos cómo calculamos los cuartiles. Recuerden que los cuartiles, lo que nos tenemos que fijar es qué puestos tenemos que ubicar. Y abajo está. Para el primer cuartil hay que ubicar el puesto 13.541. El puesto 13.541. ¿A quién corresponde? Recuerda que para cuando vamos a buscar un puesto, siempre nos fijamos en la frecuencia absoluta acumulada. Nos fijamos acá. ¿Dónde está el puesto 13.541? Si nos damos cuenta, en la primer valor va desde el 1 hasta el puesto 35.068. Es claro que el puesto 13.541 responde a 0 accidentes. Entonces pongamos acá 0 accidentes. Ahora vemos cuál es el puesto o qué observación corresponde al puesto 40.623. Si nos fijamos la frecuencia absoluta acumulada hasta el primer valor, vamos en el puesto 35.068. Recuerden que tenemos que buscar el puesto 40.623. Ese puesto 40.623 cae para el segundo valor. Y el segundo valor corresponde a un accidente. O sea que el puesto 40.623 corresponde a un accidente. Aquí ponemos 1. Ya acá está calculado todo. Ya les voy a decir, vamos a calcularlo. Tengamos presente esto. Valores del cuartil 1. Vamos a hacer los cálculos manuales para que ustedes vean qué hizo el computador también. El computador calculó la respuesta lógica. Vamos para el tablero y para recordar entonces cómo calcularíamos nosotros manualmente. Aunque ya el computador no lo calculó, pero vamos a repasar esa parte del cálculo del recorrido entre el cuartil, el largo del bigote. Muy bien.
¿Qué nos está diciendo acá? El cuartil 1 nos dio 0 accidentes. Estaríamos diciendo entonces que el 25% de los conductores, estaríamos diciendo acá que el 25% de los conductores han tenido 0 accidentes. Bien, recuerde que no se pone o menos. Y el otro, 75% de los conductores han tenido 0 accidentes o más. Esa es la interpretación del primer cuartil. Ahora miremos la interpretación del cuartil 3. Cuartil 3. Decimos, la respuesta es 1. Entonces, un accidente. Entonces, aquí podemos decir, el 75% de los conductores han tenido un accidente o menos. Ay, voy a borrar ese que me quedó pegado. Accidente o menos. Y el otro, 25% de los conductores han tenido un accidente o más. Bien, esa es la interpretación de los cuartiles. Repasemos cómo encontramos la caja de bigote. Vimos que se calculaba el recorrido intercuartil, que es Q3 menos Q1. Acá nos daría que es 1 menos 0, nos daría 1. Recuerden posteriormente que calculamos el largo del bigote. Aquí estamos repasando la parte manual, pues como para que nos quede claro todo este procedimiento. Vimos que esto es 1.5 por el recorrido intercuartil. O sea que en este caso tenemos 1.5 por 1, nos daría 1.5. ¿Qué es lo que quiero mostrarles acá? Para que repasemos el concepto. El límite inferior de observaciones extremas. Dijimos que era el cuartil 1 menos el largo del bigote. ¿Qué pasa acá? Que eso es lo que yo quería mostrarle a ustedes. ¿Cuánto nos dio el cuartil 1? 0. ¿Cuánto nos dio el largo del bigote? 1.5. Matemáticamente, el límite nos da menos 1.5. Pero esta es la respuesta matemática, para que lo tengamos presente. Pero es la lógica. Esta respuesta es la lógica. ¿Podemos tener números negativos de accidentes? No. La respuesta lógica es ¿cuál? 0.
0. Y eso lo tiene el programa de computador. El programa de computador siempre va a asumir, ojo, aclaro, muy importante esta parte, siempre va a asumir que las variables con que estamos trabajando son variables positivas. Luego, el programa pregunta si es negativo. La respuesta asigne el valor 0. Vuelvo, repito esta parte importante. El programa siempre va a asumir que la variable toma valores positivos. Luego, en el caso de las respuestas matemáticas, siempre nos dará la respuesta lógica. Ahí ya tenemos el límite inferior, que es 0, y el límite superior, que es 2.5. Ya están calculados. Simplemente les quería mostrar eso, que en este caso el cálculo matemático nos daría negativo. Con estos datos vamos a hacer el diagrama de caja y bigote para saber si hay observaciones extremas. Vamos a copiar estos datos. Y vamos a construir el diagrama de caja y bigote. Eso es lo último que vamos a hacer. Vamos a construir el diagrama de caja y bigote. Muy bien. Ya tenemos los datos. Vamos a hacer el diagrama de caja y bigote. Vamos a hacer. ¿Qué dijimos? Acá podemos construir la caja, sí. ¿Cuánto nos dio el primer cuartil? 0. ¿Cuánto nos dio el cuartil 3? 1. El 50% de los conductores y hasta más tienen entre 0 y un accidente. Ojo, miren este dato importante. Tiene bigote al lado izquierdo. Chicos, tiene bigote al lado izquierdo. En teoría no, profe. En teoría no, y en la práctica tampoco. Miren que a veces hay diagramas de caja y bigotes que no tienen bigotes a un lado. En este caso no tiene bigote al lado izquierdo, porque hay, curiosamente, también es el límite inferior de observaciones extremas. Este no tiene bigote al lado izquierdo, pero sí tiene bigote al lado derecho. El límite superior es de 2.5 accidentes. 2.5 accidentes. Entonces, mire que hoy vimos ejercicios. Cada vez que uno hace ejercicios, se encuentra cosas llamativas. Cosas que le debe llamar la atención. Vimos uno que no tiene ni siquiera diagrama de caja y bigote. Y este nos está indicando que hay diagramas de caja y bigote sin un bigote a un lado. Ahora la pregunta: ¿hay observaciones extremas? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién me puede decir? ¿Hay observaciones extremas? ¿Sí o no? ¿Quién me puede decir así, a simple vista? ¿Hay observaciones extremas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Chicos, sí hay observaciones extremas. Sí hay. Todos los conductores que hayan tenido 3 o más accidentes
son extremos. O sea que aquí tendríamos todos los conductores que tienen 3 accidentes. 3. Los que tengan 4. Los que tienen 5. Los que tienen 6. Los que tienen 7. Los que tienen 8. Y por último, los que tienen 9. Tenemos bastantes conductores con más de 3 o 4. Y esos conductores que tienen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es lo que hace que la media se nos suba. Entonces miremos los datos que en este caso, les puedo decir, lo podemos sumar por un ladito. Vámonos para acá. Y con esto terminamos. ¿Cuántos conductores tienen más de 3 accidentes? Calculémoslo acá. Conductores con más de 3 accidentes. Mayor o igual a 3 accidentes. Sumémoslos. Sería sumar estos 184, estos 353, estos 92, estos 29, estos 8, 4 y 2. Si me preguntan cuántos conductores son extremos, la respuesta sería 1672 conductores extremos. Esos 1672 son los que hacen que el promedio se eleve a 0.50. Entonces la respuesta es, ¿hay conductores extremos? Sí. Todos los que tienen 3 o más accidentes. ¿Cuántos sumaron? Sumaron 1672 conductores. ¿Qué efecto tienen esos conductores extremos? Aumentaron la media muestral a 0.50 accidentes. Hicieron también que la curva fuera asimétrica a la derecha. Eso fue, en este caso, la consecuencia de eso. Nos hicieron que el coeficiente de asimetría fuera asimétrico a la derecha. Muy bien, así hemos terminado este ejercicio, o estos 2 ejercicios, que tienen que ver con datos agrupados para variables discretas.